tal amigos? Estaba pensando un poco en alguna de las noticias recientes, me hizo retroceder un poco en la historia y buscar algunas noticias que salieron hace unos años atrás. En el año 2017, el Papa Francisco, hablando acerca del capitalismo como algo peligroso, el capitalismo mata, decía el Papa Francisco, obviamente en el contexto de su encíclica Laudato Si, y de su campaña, ¿no?, a favor del socialismo que viene él llevando a cabo desde que asumió como jesuita, obviamente con un carácter socialista, con una visión socialista del mundo. Y ya en 2017 él decía que el capitalismo era peligroso. En realidad, cuando él habla del capitalismo no se refiere al capitalismo salvaje y a ese tipo de cosas, sino que se refiere en particular a la libertad, al libre mercado y a las libertades en general. Ustedes saben que la libertad económica es una expresión simplemente de las libertades individuales y obviamente de la propiedad privada, es decir, que el ser humano tiene derecho sobre su vida, sobre sus bienes, tiene libertad y esa libertad tiene que ser respetada, ¿no? Sin embargo, pareciera que esto le molesta al Papa Francisco y él está a favor más bien de los regímenes socialistas o de los países socialistas más que a favor de los países libres o los países capitalistas, ¿no?, que tienen libre mercado. Así que ya en 2017 él decía que el capitalismo mata y también por esas épocas, por esas fechas decía que en América había un embate, un ataque de parte del liberalismo, ¿sí?, en América Latina. O sea, estaba preocupado el Papa porque había personas que pensaban en la libertad. ¿Qué es esto de la libertad, no? A un jesuita no le gusta mucho estas cuestiones de la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad económica, que en realidad la libertad económica es una expresión simplemente de un aspecto de la vida, de las libertades individuales en general. Y como Roma odia la libertad, obviamente al Papa le preocupaba que hubiera un embate del liberalismo en América. Ustedes saben que surgieron muchos eh, influencers, políticos, comunicadores, hablando acerca del liberalismo, ¿no?, el liberalismo económico. Y el liberalismo económico, obviamente, como es una expresión de las libertades individuales, trae aparejado, por supuesto, las libertades religiosas, las libertades de pensamiento, las libertades individuales en general. Y es algo que Roma odia, ¿sí? Así que pasado varios años, tenemos esta noticia actual, ¿no?, de ahora, de octubre de 2020, diciendo el Papa Francisco que la pandemia ha demostrado, que el capitalismo no sirve, que el capitalismo falló, que tenemos que pensar en conjunto, que tenemos que ser más socialistas, ¿no? En definitiva, ¿no?, yo estoy haciendo una paráfrasis de lo que él plantea, que la pandemia sirvió para demostrar la falla de la libertad. O sea, la libertad no sirve, la libertad de mercado y todo ese tipo de cosas no sirven. Lo que se necesita es un régimen más igualitario, entre comillas, socialista. Pero me llama la atención que el Papa no diga justamente que la pandemia surgió en un país comunista. O sea, en todo caso sería una falla del comunismo, que no pudo retener esa pandemia, ¿no? Que no pudo frenarla. Eh, y también es raro, y también es extraño que el Papa no diga que la OMS tampoco pudo frenar esta pandemia, siendo que su líder es un político socialista. Evidentemente los responsables más involucrados directamente con el tema de la propagación de la pandemia son socialistas, no son liberales, o sea, no son capitalistas. Sin embargo, el Papa Francisco dice que falló el capitalismo, que falló el libre mercado, falló la libertad. Necesitamos un nuevo orden mundial o un gobierno mundial de post pandemia que sea más igualitario, que sea más socialista, que sea menos capitalista. Esta pareciera ser la premisa del Papa Francisco. Esto nos da que pensar, ¿no? Nos da que pensar de que muchas de estas cosas que estamos viviendo, la destrucción de la economía de los países, los confinamientos, la destrucción de la industria, ¿sí?, la pérdida del valor de la moneda de varios países, obviamente la Argentina es uno de los que más lo está sufriendo, de que todas estas pérdidas de libertades son intencionadas. O sea, que los confinamientos fueron intencionados, que las pérdidas de libertad en general forman parte de una agenda, ¿no?, que ya viene desde hace muchos años, probablemente mucho más atrás que el año 2017, donde se trata de establecer un gobierno mundial de corte socialista o de carácter socialista. Por lo tanto, cualquier expresión de libertad, ya sea el libre comercio, la libre circulación,
la libertad de conciencia, la libertad religiosa, cualquier tipo de libertad individual va a ser mirada con recelo, va a ser mirada como si fuera un crimen, ¿no? Pensar en la libertad parece hasta un pecado, ¿no? Parece poner en peligro a todos, ¿no? Cuando alguien dice yo creo en las libertades individuales, es prácticamente un terrorista. Así es como se está perfilando nuestra sociedad actual. Así que vemos que nada es por casualidad, vemos que las cosas no suceden porque sí, sino que parecieran responder a una agenda planificada desde hace mucho tiempo.